Certificación SENA, número 220501-046. Candidato: John Javier Estrada Corán, 1-085-925-493. Esta certificación se denomina utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información. Caso de estudio: la institución educativa INESAF en los últimos años ha recolectado información de los estudiantes matriculados. Esta información en este momento ya es complicado poder administrar. Se requiere de un personal calificado en el manejo de la información, el cual puede implementar herramientas en el manejo de la información de la institución educativa. El manejo de la información en las instituciones educativas de los municipios de Colombia se presenta esta problemática en donde la información es guardada en archivos planos es muy típica encontrar la información guardada en carpeticas con nombres no organizada jerárquicamente. Por ejemplo, en este caso dice niño base de datos. Dentro de estas carpetas encontramos una gran infinidad de archivos en Excel. Para este caso, la forma como vamos a proceder nosotros es a darle una organización a toda esta información, de que esta información esté en una base de datos en la cual esté relacionada su información, en la cual le va a servir a la secretaria y, por qué no, a los estudiantes, a los profesores, acceder a esa información inclusive por internet, desarrollando una aplicación, desarrollando una página web, infinitas cosas que puedes hacer con la información que esté en internet. También por seguridad, porque estos archivos pueden sufrir daños, inclusive el equipo puede quemarse, se puede dañar el disco duro y esta información se perdería. Por eso es muy recomendable implementar las nuevas tecnologías y evitar estas cosas. Nosotros no vamos a trabajar directamente con la información porque tenemos que preservar la seguridad, ante todo la seguridad de los datos. Entonces vamos a proceder a sacar una copia. Vamos a crearnos en nuestros documentos una carpetica que diga base de datos INESAF. Vamos a pegar este archivo, lo vamos a abrir y aquí tenemos la típica tabla en Excel con mucha información. Excel es muy bueno en el manejo de información, pero se complican las cosas es cuando esta información ya pasa más de 1.000.000 de datos, 1.000 datos. Entonces ahí esto se complicaría mucho en el manejo. Donde tengo yo manejo un host. Existen muchos servicios de pago gratuitos en las cuales podemos ingresar. Voy a administrar mi sitio. Este host te provee tanto base de datos como tu plataforma. Aquí tengo una parte de herramientas. Voy a administrador de base de datos. Voy a crear una nueva base de datos. Voy a colocar el nombre de usuario de la base de datos. Este nombre es por seguridad. Contraseña que te la crea el mismo sistema.
Vamos a gestionar y el procesador que yo voy a utilizar en este caso es PHP-MyAdmin. PHP es un motor de base de datos el cual utiliza código SQL. SQL, estas van a la parte de base de datos relacionadas. ¿Cuál es la ventaja de una base de datos relacionada? La ventaja es que podemos organizar nuestra información y relacionarlas. Existen otra forma de trabajo que es base de datos no relacionadas. Ya nos creó nuestra base de datos. Aquí tenemos base de datos, importación, exportación. Muy simple. Existen muchos manejadores de base de datos. Existe también que maneja SQL. Lo importante de esto es de que este procesador es gratuito. No tienes que pagar ninguna licencia. A diferencia de SQL Server. SQL Server tienes que pagar una licencia para poder utilizar sus servicios, ya que pertenece a la empresa de Microsoft. Este procesador PHP-MyAdmin es gratuito, es uno de los procesadores utilizados en su mayoría por muchas aplicaciones, tanto móviles como web. Tenemos aquí nuestra base de datos. Podemos crear una tabla. Le vamos a colocar estudiantes 2021. Y aquí lo que yo voy a realizar es mirar cuántas filas tengo. 1, 2, 3, 4. $19 filas. Le voy a dar crear. Y me ha creado las 19 filas. Y aquí lo que yo voy a hacer es cada uno de este identificador ingresarlo en esta casilla fila, diferenciando cada uno a qué tipo de variable pertenece. Ejemplo, número. Aquí no le podemos, literalmente no puedo colocar el nombre, sino que ya una organización, en este caso sería ID. Voy a darle un tipo de dato, que en este caso es un int. Esto es la longitud. Aquí dice longitud de valores. Puede ser de 8, de 10. Luego vamos a colocar una longitud de 5. Listo. Vamos a hablar que este es un identificador con una llave primaria. Vamos a ingresar ahora sí grado. Grado. También una longitud de 2 dígitos. En este caso en apellido. Grado, grupo. Aprobó. Miren que en este caso no sería un integer, sino un text. También podemos colocar longitud, le vamos a colocar de 3. Familias en acción. También es un text y le vamos a poner
de 3. Bueno, y así vamos a continuar con este proceso. Apellido 1. Este es un texto, colocar de 100 caracteres. Apellido 2, texto 100 caracteres. Nombre 1, tipo de dato texto 100 caracteres. Nombre 2, texto 100 caracteres. Vamos con tipo de documento. Este sí sería un dato Beijing, que indica que es un número, es un valor mucho más grande que un integer. No, perdón, aquí es texto. Texto con 2 caracteres. Y aquí sí es número documento, que ya sería un Beijing con una longitud de mucho más caracteres, porque este número es mucho más grande. Que son de 10 caracteres, le vamos a colocar de 15 caracteres. Departamento, expedición, departamento, texto 50 caracteres. Expedición, municipio, también texto 50 caracteres. Género, texto 2 caracteres. Dirección, texto 100 caracteres. Teléfono, también un Beijing, o sea, colocar de 12 caracteres. Estrato, de 2 caracteres, no de un carácter. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Este sí es un tipo data time. Data time va a guardar un tipo de dato que es una fecha. Listo, le vamos a dar guardar. Vamos a ingresar un estudiante de forma manual y le va a dar insertar. Aquí el ID es 1, el grado vamos a colocar el 2, el grupo el 1.
Aprobó, le vamos a colocar que sí. Familias en acción, sí. Que aprobó, sí. Apellido Andrés. Perdón. López. Toro. Andrés. Manuel. Tipo de identificación CC. Tarjeta de identidad. Número. Departamento. Nariño. Municipio. Género masculino. Dirección. Teléfono. Estrato. Email. Aquí, como nosotros hemos guardado como un dato de tipo fecha, nos sale un calendario y le vamos a dar fecha de nacimiento. Vamos a regresarnos. Bueno, allí. Le voy a dar continuar. Nuestro primer dato ha sido ingresado. Si ustedes se dan cuenta, el procesador nos da la facilidad de manejarlo en forma de formulario, pero también se puede hacer insertar información de forma de código, que este es un inserito, esto es código SQL. Entonces lo que yo pretendo hacer es pasar esta información a este código. La única diferencia que ustedes pueden ver aquí es que estos son los datos y estos son el nombre de las variables y estos son los datos. Los datos están separados por coma y por una llavecita de un... No es comillas sencillas, sin comillas dobles, sino sencillas. Entonces de esta forma es que tengo que pasar la información. Para ello puedo, después de haber hecho la limpieza, guardar como, y aquí voy a seleccionar archivo de texto y le voy a dar guardar, y aquí me va a decir que en qué formato, y aquí voy a hacer delimitación, le voy a dar por coma, y delimitación por cadena le voy a dar por comilla. Le voy a dar a aceptar. Nos vamos a documentos y aquí tenemos mi archivo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí cada uno de nuestros datos de cada una de las filas están separados. Ahora el siguiente paso es, bueno, voy a eliminar esta parte de aquí. Y como podemos observar, este es el código que se utiliza. SQL Server se comunica con nuestro gestor de base de datos. Voy a dar a abrir en otro vínculo y vamos a ver que el dato ya fue guardado. Aquí está nombre Andrés. Nuestro identificador le vamos a cambiar no al 1, sino le vamos a cambiar al 2. Después de que quitamos
estos datos y su número de cédula, diga su número de identificación, vamos a cambiar diferente, vamos a decir que tiene el mismo nombre, el mismo apellido y le voy a dar guardar. Me indica que guardó correctamente, le doy aquí actualizar. Entonces, como podemos observar, ya el ID cambió a 2, es el mismo, con los mismos datos, lo que cambió fue el número de identificación. Para eliminar los datos le vamos a dar en editar, un delay. Esto es por código, ¿no? Le vamos a dar igual a 1. Y me va a eliminar el primer dato. Entonces, por medio, ¿cómo me puedo yo comunicar con el motor? También lo puedo hacer por código. Y aquí voy a eliminar el dato número 2, los dos datos ficticios que creamos. Entonces mi objetivo es cambiar esto después de que guardamos. Vamos a crear un documento vamos a insertar esta partecita de aquí que sería nuestra parte que falta y posteriormente lo vamos a guardar con el archivo de texto, guardar como, y aquí está el archivo de texto CSV y me quedaría de esta forma. No, es la misma información que estaba en archivo Excel, pero en este caso está en un archivo. Ahora lo que voy a hacer es guardar, vamos a darle guardar como SQL y le vamos a guardar con la extensión .sql. Un archivo .sql es un archivo que contiene datos con sentencias. Esta es la extensión para guardar archivos de base de datos. Le voy a dar guardar. Ahora el paso que yo voy a hacer es importar. Voy a importar mis archivos. Voy a seleccionar el archivo, que está en mis documentos, base de datos, y aquí el procesador me lo va a reconocer. Le voy a dar continuar y esto es de acuerdo al número de información que tengamos en que hayamos procesado. Esto va a tomar su tiempo y mire, me dice que la importación se ejecutó exitosamente. Fueron ejecutados 463 consultas que en sí son datos, que sí son filas, ¿no? Y aquí dice estudiantes 2021, voy a ingresar a estudiantes. Y tenemos el listado de todos los estudiantes. Y lo importante de tenerlos en una base de datos, como les explicaba, no alcanzaría el video para ver en qué los podemos implementar, porque tendríamos que colocar una aplicación, una página web, y ahorita estamos tratando solamente con una tabla. Ejemplo, aquí dice estudiantes, puedo crear una nueva tabla que ya puede ser nombre de la tabla, ya puede ser profesores, identificación del profesor, nombre del profesor y todas las cosas, ¿no?
otra nueva tabla que ya no sea profesores, sino que sea materias. Y después estas nuevas tablas creadas se pueden relacionar con estudiantes y así hacer una organización de la información. Otra de las funciones que también nos tiene es exportar. Podemos exportar todo el listado, aquí dice SQL. Podemos exportar también X en JSON, muchas funcionalidades. En este caso solamente trate de la migración, de explicar la migración que se puede realizar de Excel a un procesador de base de datos, que en este caso es PHP-MyAdmin, con un lenguaje de sentencia que es SQL. Un agradecimiento al SENA por la oportunidad de esta certificación. Muchas gracias y cordial saludo.